Atención México. Lo que está ocurriendo con los 14,000 mexicanos detenidos en Estados Unidos no es una estadística fría ni un número que pueda ignorarse con facilidad. Son 14,000 familias rotas, 14,000 historias de personas que construyeron su vida al otro lado de la frontera trabajando honestamente, pagando impuestos, sosteniendo industrias enteras con sus manos y con su esfuerzo, y que de un día para otro se encontraron detenidas por una política migratoria que no distingue entre criminales y trabajadores, entre personas con antecedentes y familias que llevan décadas viviendo tranquilamente en ese país sin causarle daño a nadie. Y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada. No esperó a que las cámaras se alejaran. No dio una declaración tibia y siguió con su agenda como si nada. Reclamó directamente, con nombre y apellido, con datos en la mano y con la firmeza que caracteriza cada una de sus intervenciones en política exterior. Quédense conmigo porque lo que les voy a contar en los próximos minutos explica por qué este momento es mucho más importante de lo que parece a primera vista y por qué la respuesta de México está marcando un precedente que va a resonar durante mucho tiempo. Vamos a poner las cosas en contexto, porque para entender la dimensión de lo que está haciendo Sheinbaum, hay que entender primero la magnitud real del problema al que se enfrenta. La política migratoria de Donald Trump en su segundo mandato no tiene precedente en la historia reciente de Estados Unidos. Las redadas no discriminan entre personas con antecedentes criminales y trabajadores que llevan décadas viviendo pacíficamente en ese país. Las detenciones ocurren en hospitales, en escuelas, en iglesias, en lugares de trabajo, en los estacionamientos de los supermercados donde la gente va a hacer sus compras del fin de semana. Familias con hijos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos americanos por nacimiento y por derecho, están siendo separadas de sus padres detenidos sin proceso claro, sin transparencia y sin el respeto básico que exige cualquier sistema legal que se precie de ser civilizado. Y entre todos los grupos afectados, la comunidad mexicana es la más numerosa, la más golpeada y la que tiene en Claudia Sheinbaum a su defensora más activa y más comprometida en el escenario internacional. 14,000 mexicanos detenidos. Ese es el número que Sheinbaum puso sobre la mesa en su reclamo formal al gobierno de Estados Unidos. Y lo hizo de la manera que la caracteriza, no con gritos ni con amenazas vacías que nadie va a cumplir, sino con una exigencia concreta, documentada y respaldada por el derecho internacional. Que cada uno de esos mexicanos detenidos tenga acceso inmediato a asistencia consular sin demora ni obstáculo. Que sus derechos sean respetados conforme a los tratados que ambos países han firmado y ratificado. Que México sea notificado de cada detención de manera oportuna y transparente para poder actuar. Que el proceso sea legal, digno y apegado a los estándares internacionales que ningún gobierno democrático puede ignorar sin consecuencias. Esas no son peticiones de favor ni ruegos de un país menor ante una potencia. Son exigencias de un gobierno soberano que conoce sus derechos, que conoce el derecho internacional y que los defiende con toda la fuerza que le da la ley y la dignidad de su pueblo. Y para respaldar esas exigencias con acción concreta, y no solo con palabras, México tiene una herramienta que pocos países en el mundo pueden igualar. La red consular más grande y más activa que cualquier nación latinoamericana haya construido jamás en territorio extranjero. 53 consulados distribuidos estratégicamente en todo el territorio estadounidense. Desde Los Ángeles hasta Chicago, desde Houston hasta Nueva York, desde San Antonio hasta Atlanta, desde Phoenix hasta Dallas. Cada uno de esos consulados está activado en este momento. Está en contacto permanente con las autoridades locales de inmigración. Está identificando a los mexicanos detenidos, está proporcionando asistencia legal gratuita, está documentando cada caso para que ningún connacional quede invisible ante el sistema. No es retórica de campaña, es acción concreta en tiempo real que está marcando la diferencia para miles de familias que de otra manera no tendrían absolutamente a nadie que las defendiera en territorio extranjero. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene ahora es lo que más me interesa que escuchen y que comprendan en toda su dimensión real. Porque Sheinbaum no se limitó a exigir el respeto de los derechos consulares y a activar la red diplomática. Fue más lejos, mucho más lejos. Puso sobre la mesa el argumento más poderoso y más irrefutable que existe para defender a la comunidad mexicana en Estados Unidos y que Trump y su gobierno se niegan sistemáticamente a reconocer porque les resulta demasiado inconveniente, para su narrativa de odio y exclusión. Los mexicanos no son una carga para Estados Unidos, no son el problema que Trump lleva años vendiendo a sus seguidores. Son uno de los activos económicos más valiosos, más productivos e irreemplazables que tiene ese país. Y los números lo demuestran con una claridad que no admite debate ni manipulación.
Las personas de origen mexicano residentes en Estados Unidos generan 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto estadounidense cada año. Para que entiendan la magnitud descomunal de esa cifra, eso coloca a la comunidad mexicana en territorio estadounidense como la 10ª economía más grande del planeta si fuera un país independiente con su propio gobierno y su propia bandera, por encima de Italia, por encima de Brasil, por encima de Canadá. 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales el 90% tiene estatus legal o es ciudadano estadounidense por nacimiento con todos los derechos que eso implica. El consumo que genera esa comunidad asciende a más de $1 billón anuales que circulan en los supermercados, los restaurantes, los concesionarios de autos, los centros comerciales y las gasolineras de ese país todos los días del año. Sin ese consumo, la economía interna de Estados Unidos sería significativamente más débil, más frágil y más vulnerable de lo que ya es. Y hay un dato que indigna a cualquier persona con sentido básico de la justicia, y que Sheinbaum puso sobre la mesa con toda claridad y sin rodeos. Los inmigrantes mexicanos contribuyen al sistema de seguridad social estadounidense con $25.500 millones anuales que por su estatus migratorio nunca van a poder reclamar como pensión propia. Estados Unidos retiene ese dinero, usa esas contribuciones para pagar las pensiones de sus ciudadanos, y aún así trata a esos trabajadores como ciudadanos de segunda categoría susceptibles de ser detenidos, humillados y deportados en cualquier momento sin mayor consideración por sus años de contribución y de trabajo honesto. Esa es la injusticia estructural que Sheinbaum está denunciando con datos verificables ante el mundo entero, y ante la cual México no puede ni va a quedarse callado. Las remesas que envían nuestros paisanos desde el extranjero superaron los $5.300 millones en un solo mes. Ese flujo constante e imparable de dinero es el sustento diario de millones de familias mexicanas en todos los estados de la República. Es el motor económico de decenas de municipios en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Zacatecas, en Puebla, en Hidalgo, donde cada quincena llegan las transferencias que permiten pagar la renta, comprar los alimentos, pagar la colegiatura de los hijos, atender una enfermedad. Es una demostración cotidiana y silenciosa del amor y la responsabilidad que los mexicanos en el exterior sienten por sus familias aquí en México. Cada peso de remesa que llega es el fruto del trabajo honesto y del sacrificio enorme de personas que dejaron su tierra buscando una oportunidad y que desde allá siguen construyendo dos países simultáneamente con una dedicación que merece: respeto y no persecución. Sheinbaum lo dijo con una claridad y con una contundencia que resonó en todas las cancillerías del continente y que no dejó espacio para la ambigüedad. Los mexicanos en Estados Unidos son el mejor símbolo de amistad y de colaboración que pudiera haber entre las dos naciones. No son una amenaza, no son una invasión, no son el problema que Trump lleva años usando como combustible político para alimentar el miedo y el resentimiento en su base electoral más radicalizada. Son trabajadores, son emprendedores, son contribuyentes fiscales, son vecinos responsables, son ciudadanos que construyeron su vida con dignidad en un país que sin ellos sería significativamente más pobre, más débil y menos competitivo en el escenario económico mundial. Y México no va a negociar la dignidad de esas personas bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna presión y bajo ninguna amenaza. Eso es lo que significa estar en acción cuando los tuyos necesitan defensa. No esperar a que la tormenta pase cruzando los dedos. No dar declaraciones tibias diseñadas para no molestar al vecino poderoso. No sacrificar a los más vulnerables en el altar de la conveniencia diplomática de corto plazo. Significa pararse frente al mundo entero. Decir: estos son nuestros connacionales, estos son sus derechos, y exigiremos que sean respetados con toda la fuerza que nos da el derecho internacional y la dignidad de un pueblo que no se doblega ante ninguna presión. La lección de este episodio es una que México necesita escuchar, recordar y transmitir. La defensa de la soberanía no ocurre solo en las grandes cumbres diplomáticas ni en los acuerdos comerciales de miles de millones de dólares. Ocurre también en cada consulado que atiende a un mexicano detenido a las 3 de la mañana, en cada llamada que hace un cónsul a un juez de inmigración para exigir el respeto de los derechos de un connacional, en cada caso que documenta un funcionario, para que ningún mexicano quede invisible e indefenso ante un sistema que a veces parece diseñado para ignorarlos. Ocurre cuando una presidenta se para ante los micrófonos del mundo y dice con toda claridad que 14,000 mexicanos detenidos no es un número aceptable y que México exige una respuesta concreta, digna y respetuosa del derecho internacional. México en acción no es un eslogan vacío ni una promesa de campaña. Es la descripción exacta y verificable de lo que está haciendo este gobierno cada día para defender a su gente dentro y fuera de sus fronteras.
Y mientras Trump sigue usando la migración como arma política para dividir y para ganar votos, Sheinbaum sigue usando la verdad, los datos y el derecho internacional como su respuesta. Una respuesta que no grita pero que se escucha con claridad en cada capital del mundo, que sabe leer lo que está pasando realmente en Norteamérica. Seguiremos informando cada paso de esta defensa porque ningún mexicano merece quedarse solo frente al abuso y ningún gobierno que se precie de ser digno puede permitir que eso ocurra sin levantar la voz con toda la fuerza que le mando. Corresponde. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete al canal para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.